Hola a todos, ¿cómo andan hoy? Bienvenidos un día más a nuestro podcast, Aula Internacional. Para quienes no nos conozcan, nosotras somos Juliana Aravena, Julieta Ávila, Muriel Nicolás Mayor y Lara Guillén, estudiantes de segundo año de la carrera de Relaciones Internacionales. El episodio de hoy forma parte de la Cátedra de Organizaciones Internacionales, así que vamos a tratar un tema muy importante para esta materia, como lo es el Consejo de Europa y los sistemas regionales de protección a la persona humana. Exacto, Juliana. En este episodio vamos a explorar cómo funciona el Consejo de Europa y estos sistemas que complementan el Sistema Universal de Derechos Humanos y que buscan garantizar la dignidad de las personas en distintas regiones del mundo. Actualmente existen tres grandes sistemas regionales de protección. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que funciona dentro de la OEA, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, dentro del Consejo de Europa, y el Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, dentro de la Unión Africana. Y cada uno de estos sistemas tiene sus propios órganos. Por ejemplo, en el sistema interamericano tenemos la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. En el europeo tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el africano la Comisión y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. A lo largo del episodio vamos a ver cómo nacieron, cómo actúan ante violaciones de derechos humanos y qué desafíos enfrentan hoy, especialmente frente a la crisis del multilateralismo. Así que para arrancar, la pregunta guía que nos acompaña es: ¿qué papel juegan hoy el Consejo de Europa y los sistemas regionales en la protección de la persona humana? ¿Y qué tan efectivos son frente a los desafíos actuales del mundo? Primero, para entender bien el contexto, empecemos por el Consejo de Europa, que se creó en 1949. Su objetivo principal fue promover la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el continente europeo. Es una organización de cooperación, no de integración, lo que significa que los Estados miembros conservan su soberanía. Lara, ¿podrías decirnos cómo podríamos enmarcar a esta organización según Díez de Velasco? Obvio, según la clasificación de 10 de Velasco, el Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional y de fines generales, porque abarca distintos temas, desde derechos humanos hasta cooperación social y cultural. Sus decisiones no son vinculantes en general, pero sirven para coordinar políticas y establecer estándares comunes. Claro, y de la mano con esto, en cuanto a regionalismo, el Consejo de Europa representa un modelo de cooperación regional. Los Estados europeos se unen en torno a los valores compartidos, como la defensa de los derechos humanos. Lo mismo ocurre con los sistemas interamericanos y africanos. Todos reflejan esa cooperación regional donde los países adoptan cartas o convenciones comunes, como por ejemplo el CEDH en Europa, la Convención Americana en América y la Carta Africana en África, para reforzar la protección de la persona. Y algo interesante es que aunque muchas organizaciones regionales buscan también integración económica como la Unión Europea, en el caso del Consejo de Europa no se trata de eso. No apunta a crear un mercado común ni eliminar barreras comerciales, sino que se centra en la integración política y jurídica, especialmente en la protección de derechos. Si lo miramos desde la teoría de las relaciones internacionales, la creación del Consejo de Europa puede analizarse con distintas perspectivas. Por ejemplo, el funcionalismo, que propone la cooperación técnica para superar los conflictos entre estados, o el federalismo, que buscaba una unión más política. En la práctica, el Consejo de Europa se inclinó más por el enfoque funcionalista, centrado en tareas específicas como los derechos humanos. Exacto, y el neofuncionalismo también es clave para entender cómo funciona el sistema europeo. Plantea que la integración genera una dinámica propia, con instituciones supranacionales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un buen ejemplo porque puede dictar sentencias vinculantes para los estados y exigir reparaciones. Eso muestra un nivel alto de gobernanza supranacional. Y si vemos cómo proceden estos sistemas frente a una violencia de derechos humanos, hay una lógica bastante similar entre ellos. En el sistema interamericano, por ejemplo, una persona o un grupo puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana. Si el caso cumple los requisitos, la comisión lo analiza, emite un informe con recomendaciones y si el Estado no lo cumple, se lo eleva a la Corte Interamericana, que esta va a dictar una sentencia vinculante. En el sistema europeo el proceso es parecido. Una persona presenta su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de agotar los recursos internos. El tribunal estudia la admisibilidad, analiza los hechos y, si declara una violación, ordena reparaciones o cambios legislativos. Luego, el Comité de Ministros supervisa que el Estado cumpla con la sentencia. Y en el caso del sistema africano,
la Comisión Africana recibe las denuncias y puede llevar el caso a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Pero hay un gran desafío. Muy pocos países han aceptado la jurisdicción de esa corte para casos individuales, lo que limita mucho su alcance. Claro, eso también nos lleva a pensar en los problemas de legitimidad, accountability y reforma de estos sistemas. Por ejemplo, en Europa hubo reformas importantes como los protocolos 11 y 14, que profesionalizaron el tribunal y agilizaron los procesos. En América, la OEA impulsó el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos desde 2011 para hacerlo más transparente y eficaz. Y en África, la creación de la Corte Africana en 2004 fue un gran paso, aunque todavía enfrenta falta de cooperación estatal. El punto en común es que todos luchan por mantener su legitimidad. En Europa, el auge de los nacionalismos y del euroescepticismo han puesto en duda la autoridad del tribunal. En América, por ejemplo, algunos gobiernos van a cuestionar la independencia de la Corte Interamericana y en África ahí está la escasa aceptación de la jurisdicción de la Corte que se ve delimitada por su credibilidad. Y ahí entra el gran tema de fondo, la crisis del multilateralismo. Hoy los estados ya no cooperan como antes. Hay más tensiones, fragmentación y desconfianza hacia las instituciones internacionales. Algunos países incluso crean foros paralelos e ignoran las decisiones de los tribunales regionales. Eso genera un multilateralismo contestado, donde coexisten cooperación y competencia. Finalmente, si pensamos en el papel actual de estas organizaciones, podríamos decir que siguen siendo pilares fundamentales de la protección internacional de los derechos humanos, pero necesitan reformas profundas para adaptarse a los desafíos globales, desde las migraciones y la desigualdad hasta la inteligencia artificial o el cambio climático. También debe reforzar su accountability, es decir, su capacidad de rendir cuentas y garantizar que sus decisiones se cumplan efectivamente. No basta con emitir sentencias o recomendaciones si los estados no Y en las cuanto a su implementan. legitimidad, van a depender que mantengan la confianza de los ciudadanos. La transparencia, la independencia y el compromiso real de los estados son claves para que sigan siendo referentes en la protección de la persona humana. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta guía, el Consejo de Europa y los sistemas regionales de protección a la persona humana son instrumentos esenciales para garantizar los derechos fundamentales, pero su efectividad depende de la cooperación estatal, de su capacidad de adaptación y de mantener su legitimidad en un mundo donde el multilateralismo está en crisis. Básicamente, en otras palabras, sin compromiso político ni respeto por las decisiones multilaterales, ningún sistema de derechos humanos va a poder sostenerse. Pero si logran renovarse y recuperar la confianza de los pueblos, pueden seguir siendo una base sólida para un orden internacional más justo y humano. Y como cierre, podríamos quedarnos con una idea central, que la verdadera fuerza de los sistemas no está en los tratados, sino en la voluntad colectiva de los estados y las personas de hacer que los derechos humanos sean una realidad y no solamente una promesa. Exactamente. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio y recuerden que hablar de derechos humanos es hablar de todos nosotros. Hasta la próxima.